Plaza Podcast. Veus CC, desde 1919. Con Paco Polit. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Veus CC, este programa que podéis escuchar a través de Plaza Podcast y también en cualquiera de las plataformas de podcasting que tenéis disponibles en todo el mundo mundial. Siempre os digo lo mismo, suscribíos a cualquiera de ellas, ponednos comentarios, a ser posible positivos, ya sabemos que sí, que os encanta, ponednos 5 estrellitas y ya sabéis, recordad recomendarnos a vuestros amigos, conocidos, los veteranos, que ya sabéis de qué va este programa, y los nuevos, si estáis escuchando esto por primera vez, bienvenidos al club. Desde Inglaterra, desde Londres creo, Gaizka Mendieta, muy buenas. Hola, muy buenas. Lo que pasa con Gaizka yo creo que es un tipo con tantas cosas que contar que cualquiera que hable con él o lo entreviste tiene problemas para saber dónde empezar. Así que yo voy a ir a lo más básico, que es empezar por el principio. La gente no sabe, salvo que lo mire en Wikipedia o se lo cuente alguien, que Gaizka empezó súper tarde a jugar a fútbol. A mí me interesa mucho el Gaizka Mendieta niño, porque es la parte que no se conoce de tu historia. Y es que tú de pequeño no jugabas a fútbol, o al menos el fútbol no era para nada tu prioridad. Bueno, sí y no. El fútbol siempre estuvo presente en mi vida, casi siempre. Hubo un paréntesis. Siempre jugué al fútbol en el colegio. En mi época no era como ahora, en el que solo puedes jugar si eres federado. En mi época, bueno, podías jugar en la calle, en el patio, había otras formas. Y empecé jugando en Deportes Tonín, un club de Castellón. ¿Sí? Y estuve ahí unos años. Luego es cuando hubo una etapa. Bueno, yo jugaba baloncesto, atletismo y fútbol. Entonces llegó una edad y una etapa de mi vida en la que tuve que dejar uno de ellos por falta de tiempo y dedicación a la hora de entrenar y de jugar, obviamente. Incompatibilidad de calendarios. Y el primero que dejé fue el baloncesto. Continué haciendo atletismo y fútbol durante un tiempo. Y ahí es cuando con 12, sí, por ahí unos 12 años, un día le dije a mi padre que ya no quería jugar a fútbol. Supongo que le di un susto ahí de... Sí. Tremendo. Que no quería jugar a fútbol, que quería hacer atletismo y que era lo que me apetecía hacer. Para aquellos que no conozcan mucho, bueno, tuve el récord de 1000 metros hasta hace unos años, 1000 metros en pista, campeón autonómico de cross, de pista. O sea, se me daba bien, no solo disfrutaba, sino encima tenía la suerte de que se me daba bien. Al cabo de unos años me pasó lo contrario. Obviamente jugaba al fútbol con amigos, pero no de manera oficial. Y un día me ocurrió lo contrario que con el atletismo. Me volvió a dar por el fútbol, quise volver a jugar al fútbol. Le volví a decir a mi padre, quiero volver a jugar a fútbol. Mi padre me dijo, vale, pero para evitar que esto sea unas idas y venidas continuas y dejes de marear, chaval, pues me puso en un club en Castellón de un amigo suyo, el San Miguel, y me dijo, ves a jugar un año ahí, a ver cómo te encuentras, si de verdad ya quieres continuar jugando a fútbol, ya a partir de ahí vamos viendo. Entonces dejé el atletismo, jugué esa temporada en el San Miguel, continué jugando al fútbol, lógicamente, y entonces cuando entré en el Castellón, jugué en los juveniles del Castellón, y el año siguiente ya la pretemporada con el primer equipo, etcétera. O sea, el fútbol sí que ha estado prácticamente presente, pero sí es verdad que idas y venidas, y hasta un punto, unos años en el que prácticamente lo dejé completamente y me dediqué al atletismo en exclusiva. El tener un padre futbolista que, entre comillas, arrastró a la familia a la hora de, por ejemplo, jugar en el Castellón y tú criarte en Castellón como niño, ¿te ayudó a tener una perspectiva diferente un poco del deporte al verlo desde dentro? Porque claro, el Castellón en aquella época en la que tú eras pequeño era un equipo muy puntero de segunda división, había estado en primera división. Sí, yo estoy en primera. No mucho tiempo y efectivamente tener a tu padre allí metido y ver desde dentro lo que es los entresijos del deporte, supongo que te ayudaría, no sé si a quedarte con el fútbol o a pensar, mira, a mí me gusta irme de trails, me gusta irme por ahí corriendo y desconectar y que me dejen la pelota. No, bueno, en ese tiempo y a esa edad no mucho. De hecho, mi padre, después de ser jugador, fue entrenador. Entrenó al Castellón Amateur, entrenó al Oropesa, entrenó a varios equipos en la región, con lo cual yo crecí yendo con mi padre a entrenamientos de los equipos a los que entrenaba, estando en los vestuarios, un ambiente obviamente diferente del fútbol de élite, de primera división, pero crecí en ese ambiente.
para mí era un poco lo normal, el estar en el vestuario, el ver cómo se convivía, el ver obviamente mi padre, ¿cómo decirlo? Me voy a decir un guía espiritual, pero bueno, sí, un guía. Fue un Lo guía. puedes decir, a ver, es tu Sí, padre, sí, para ti es capitán general, sí, es normal. exactamente. Me refiero en el sentido de que me ayudó muchísimo, de que él sabía cómo actuar cuando iba, no sé, a un sitio nuevo, o consejos que me daba, o cualquier indicación referente al fútbol. Tenía esa experiencia y tenía ese conocimiento, y me sirvió muchísimo. Y entonces decía, en esa época no, porque iba con mis hermanos allí, mientras él entrenaba, nosotros nos daban un balón allí, jugábamos en el otro lado. Cuando me hice más mayor, alguna vez participaba en las pachangas, pero fue cuando ya empecé a jugar en juveniles, en el Castellón, cuando ya los consejos de mi padre, la experiencia que yo había vivido, cuando la pude ver reflejada en mi propia experiencia y aplicar en diferentes aptitudes y conocimientos y formas de, no sé, de entrar en un vestuario, de interactuar con la gente, de cuando vas al campo. Todo aquello que yo había vivido y visto de pequeño, luego fui capaz de aplicarlo en mi carrera a medida que fui avanzando. Obviamente mi padre me continuó aconsejando y de hecho fue mi representante hasta que llegó a la Valencia, y obviamente siempre a mi lado en todo lo referente sobre todo al fútbol. ¿Te llevas mucha diferencia con tus hermanos? Nos llevamos 3 años aproximadamente cada uno. Yo soy el mayor y luego 2 más con una diferencia aproximada de 3 cada uno. O sea, que en esa época era tú quien abusaba de ellos, ¿no? Quien corría alrededor de ellos con la pelota porque eras más mayor, tenías más envergadura y tal. Sí. ¿Se han dedicado al fútbol también? Sí. ¿Lo sigues haciendo? No. Son más mayores, son más altos que yo. No, ninguno. Uno se dedicó también en portero, pero no llegó a dedicarse en plenitud como profesión, y el otro tampoco. Gorka se dedicó más a la natación. O sea, deportista como tal no salió ninguno más. Hacían deporte, pero no de manera profesional. El detalle de que tu padre fue tu agente durante esos años hasta que llegas al Valencia me parece interesante, porque creo que ayuda a explicar cómo de rápido te fue la vida desde entonces. Si empiezas con 12, 13 años prácticamente ya a dedicarte al fútbol de manera full time, aparte dejando los estudios a un lado, que también es fundamental, el hecho de tener a alguien que conocía desde dentro lo que era el mundo del fútbol, que sabía aconsejarte como toca, explica que con 17 años estuvieras en el primer equipo del Castellón, que luego jugaras en segunda división también con el Castellón, y que con 19, prácticamente 20, el Valencia llamara a tu puerta. También es más sencillo no caer en errores con esas edades, que como bien sabes a día de hoy también les pasa mucho a chavales jóvenes, que cadetes, juveniles, se equivocan por no estar bien asesorados. Sí, pero sobre todo no están bien asesorados. Y efectivamente, en categorías inferiores, el padre, por norma general, hace más daño que bien, en el sentido de la presión que pone a los chavalas, la presión que ponen a los jugadores y jugadoras, porque el fútbol como deporte parece que da pie, ¿no?, a que todo el mundo sabe y conoce, en vez de dejar a los profesionales, a los entrenadores, que hagan su trabajo. Y en ese sentido sí es verdad que tuve muchísima suerte, porque, como te decía, mi padre siempre, obviamente, aconsejando y guiándome, segurísimo que tomamos muchos atajos que otros no tomaron por la experiencia que tenía mi padre. El hecho de ser representante es porque, cuando voy del Castellón al Valencia con 17, 18 años, él negocia ese contrato, pero luego él mismo se da cuenta de que es un mundo que a él ya no... Complejo, sí. Ya no le va, y que ya es más exactamente más complejo, más complicado a la hora de... Ya no solo es llevar a un chaval y negociar contratos, muchas más cosas que envuelven al mundo de la representación. Entonces él es cuando, a través de uno que fue presidente de Domingo, presidente del Castellón, muy amigo de él, nos presenta a Alberto Toldrá, y a partir de ahí Alberto es el que es mi representante desde el momento que llegó a Valencia. Pero bueno, mi padre sí, siempre como representante, como padre, como compañero, siempre. La verdad es que los consejos que siempre me daba, sobre todo en el campo, siempre lo recuerdo, que indicaciones, pues mira, pues ponte por aquí o ponte allí, o mira, si el balón está allí, y luego en el campo funcionaban. Y obviamente es la experiencia que él tenía y la visión también de haber sido luego también entrenador. ¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Pero sin duda el tener un padre que entiende ese mundo, desde luego ayuda, porque insisto en que
conozco y sé de mucha gente que los padres la mayoría de veces crean más problemas que los solucionan. He hablado con gente que coincidió contigo en aquel primigenio vestuario del Valencia cuando llegas tú, temporada 92, 93, 94, y me describen a un chaval más tirando a flacucho, ¿vale? Más tirando a flacucho, callado, muy reservado, pero con dos cualidades que les llamaban mucho la atención a todos. La primera era que efectivamente escuchabas cuando te daban consejos y escuchabas mucho, y la segunda, que te fijabas mucho en cómo mejorar ciertas cosas, en cómo mejorar golpeos, en cómo mejorar remates, posicionamiento, como has dicho. Claro, tener un padre entrenador también ayuda mucho a la hora de colocarte. Y quiero saber si es cierto, si tú eras ese chaval que llegaba de un equipo de segunda división, un gran equipo como el Castellón, pero que estaba en segunda división, llegas al Valencia, la negociación fue algo tirante entre Valencia y Castellón, si no recuerdo mal, y si la hemeroteca no me miente, y tú llegas a un club en el año 92 en el que tenías un vestuario, yo qué sé, Fernando Gómez, Camarasa, Giner, Sempere, quiero decir, tú los verías por televisión y de repente estabas tú allí. Yo no sé cómo era ese Mendieta con 20 años. Bueno, cuando llego a Valencia, obviamente es un cambio tremendo. No solo el club, la ciudad, todo. De ser ese chaval que está de alguna manera protegido por la familia, porque bueno, en el Castellón mucha gente conocía a mi padre, había jugadores que mi padre había entrenado en el amateur del Castellón. El entrar a un vestuario, de repente la gente te recibe con los brazos abiertos y no, ven aquí, haz esto, ven aquí. El apoyo ese en el Castellón obviamente me ayudó muchísimo. En el Valencia me pasó algo parecido porque estaba Roberto Fernández, sí, que conocía a mi padre, entonces él fue de los primeros que bueno, joder, chavalín, ven aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí a mi lado y te voy a enseñar aquí cómo funciona. Entonces eso me ayudó mucho, pero obviamente no era todo el vestuario, habían grandes figuras, has mencionado algunos. Era un equipo en esa época, bueno, de los tres primeros de la liga y con grandísimos jugadores, con lo cual el cambio fue grande. Y efectivamente llegué allí como siempre, bueno, como sigo siendo, como siempre he sido, con ganas de aprender. Fue la razón principal por la que mi padre decidió ir a Valencia. Es ahí que iba a estar cerca de casa, de la familia. Ir a Valencia, aprender con el nivel de jugadores que hay allí, de entrenadores. Y esa fue la idea principal, siendo conocedor de que jugar regularmente en ese equipo iba a ser muy difícil para mí, porque tenía otro nivel. Y por eso, bueno, sobre todo ese primer año jugué más con el Mestalla, aunque llegué a debutar con el primer equipo y fui bastantes veces concentrado con ellos. Pero sí, con ganas de aprender, de escuchar, obviamente siempre, insisto, el aprender para mí a fecha de hoy es nunca puedes aprender suficiente y siempre hay algo que aprender. Y con lo cual tenía que mejorar mucho, era consciente, porque era un jugador que efectivamente, bueno, venía con ese fondo y esa educación atlética que me daba cierta ventaja, porque el fútbol en esa época no es lo que soy en cuanto a los futbolistas se refiere, sí. El tema de preparación. Entonces a mí esa ventaja, ese fondo físico que yo tenía me permitía estar en muchos sitios, no me complicaba, no era el futbolista que intentaba hacer cosas raras. Yo creo que eso me ayudó mucho en el sentido de que los compañeros que me veían, me llevé más de un grito alguna vez por dar el pase mal, pero eso forma parte del aprendizaje. El siguiente seguro que no lo das mal. Y ese fue mi proceso. Luego también con Giri en los 2 primeros años hacía grupos con la gente joven, hacíamos doble sesión de entrenamientos. Con lo cual, sí, el aprender ha sido una constancia en mi carrera futbolística y la está ahora en mi etapa formativa en todos los niveles. Callado, sí, mucho. Lo sigo siendo, lo que pasa que ya con la edad uno se suelta, ¿no? Que a veces sí, tiene que soltar, sí tiene que decir más cosas de las que... Pero bueno, sigo siendo bastante introvertido cuando la gente a veces me ve de primeras, es el impacto, la sensación que les doy. Pero en esa época era tremendamente tímido. De hecho, bueno, hace tiempo ya había alguna entrevista y me daba vergüenza ajena decir, chaval, es que pobre periodista, cómo sudaban para sacar ahí cuatro palabras. Sí, ha quedado un poco como uno de las reminiscencias de Mendieta en las entrevistas. No era particularmente locuaz. Yo es que hace unos meses hablé con Baraja precisamente. Él es de Valladolid, es un tío castizo, ¿vale? Sí. Y él precisamente decía eso también, que, joder, es que da la sensación de que soy un tío rancio y no es verdad. Lo que pasa es que soy de Valladolid,
Madrid. Entonces no tengo el mismo carácter o el mismo humor que los valencianos, que estáis todo el día, pues eso, gritando, de risas y tal. Tú tenías 20 añitos, a ti yo creo que se te puede disculpar bastante, y más en una primera experiencia en un club en el que, como bien sabes, siempre pasaban cosas. Vosotros entrabais en una caseta, jugabais los partidos y tal, pero fuera de allí, el día que no había una tormenta había un chaparrón. El día que no estaba Paco Roig, que se iba a Tuzón, llegaba él, se montaba un pollo. Yo no sé cómo vosotros también os blindabais en aquella época. Se va Hiddink, llega Heitor Núñez, Rielo, a ti te reconvierten. Ahora hablaremos de eso, me parece también muy interesante, pero claro, todo el follón de fuera, dentro, tú con 20, 21 años o el resto de tus compañeros, ¿cómo os lo montabais para permanecer ajenos a todo? Bueno, obviamente ajeno no estás porque de manera indirecta y a ciertos jugadores de manera directa, por la relación que pudieran tener con entrenadores o presidentes, la manejan los veteranos. La jerarquía del vestuario de cualquier empresa, de cualquier lugar de trabajo donde se trabaja en grupo, y ahí obviamente con 20, 19, 18 años ni pinchas ni cortas, escuchando, para allí, pues todos para allí. ¿Para dónde va el grupo? Pues para allí. La verdad es que no fue una etapa, insisto, de aprender, de ver cómo la gente interactuaba, cómo se reaccionaba. Yo ese proceso hasta que, bueno, pues pasan 4 años que empiezo a ser uno de los capitanes. Es un continuo aprendizaje en toda regla. Es mi carrera universitaria a entrar en un vestuario, a cómo ser jugador, a cómo manejar un vestuario. Incluso en ese momento, ni yo mismo y gente del propio club no pensaba que Mendieta ni iba a ser el jugador que llegó a ser, ni iba a ser la persona por carácter que un poco como lo de Pipo, ¿no? Que, a ver, el hecho de que no hables, de que seas tímido, de que no estés todo el día dando gritos o contando chistes, no quiere decir que no estés observando, aprendiendo y absorbiendo todo para cuando llegue el momento saber utilizarlo, ¿no? Y eso es lo que yo en esa etapa es lo que estaba haciendo, aprender para esperar mi momento. Cuando llegó esa etapa ya de más adulto, de más experiencia, de más presencia en el equipo, pues entonces cuando aplicas todo lo que has visto, pero en esos primeros años, sentadito y escuchar, como había escuchar y a callar. Ver, oír y callar, sí, y además ver, oír y callar. Tú en ese momento todavía estabas asentándote en lo que acabaría siendo tu posición. Haciendo un pequeño repaso, ha sido muy gratificante la ayuda de mucha gente, compañeros, insisto, tuyos, aficionados que te recuerdan bien de aquellos años. Lateral derecho, carrilero, volante por la derecha. Un partido, me han dicho, en Valladolid, jugaste de central, jugasteis con 3 atrás y jugaste de central. Digo, Gaizka, me de central y me tienes que explicar. He buscado la ficha, efectivamente estaba de central, hasta que acabas cayendo casi por inercia en el centro del campo. Es un recorrido curioso, por las posiciones del campo, buscando quizá al principio más tu vertiente física y de proyección, y conforme te ibas asentando más, tu vertiente más de toque, de calidad y de llevar la manija del equipo. Claro, efectivamente. A ver, a mí desde el principio gracia ninguna. No lo voy a negar. El hecho de que... Porque mi posición era el centro del campo. Era más un pivote defensivo con proyección ofensiva, pero bueno... Un 6. Un 6, exacto. Es lo que me había caracterizado en mi etapa en el Castellón. Insisto, al llegar a Valencia había ahí jugadorazos que tenían mucha más capacidad. Yo me veía más en un puesto de pivote defensivo. Pero bueno, desde el análisis ya lejano, entiendo que un chaval que técnicamente aún tenía mucho por lo que aprender y que mejorar, y que no podía aportar cosas que otros jugadores aportaban, con una capacidad física importante, pues a la banda, arriba y abajo. Como te decía, era un jugador que leía el fútbol, con lo cual, por capacidad táctica, técnica, podía jugar en cualquier posición. De hecho, llegué a jugar también de lateral izquierdo. Me acuerdo una contra Atlético de Madrid. No me acuerdo quién entró y me cambia, me manda al lateral izquierdo. El primer balón que llega, no sé dónde estoy, en el centro, mete en gol y me parece que era Engonga o quién era. Sí, creo que era Engonga. Y así como me empieza a gritar y de repente se da cuenta como diciendo, pero si lo acaban de cambiar de posiciones, el chaval no sabe ni dónde está. Me dice, bueno, va, tira para allá. A esta edad lo que quieres es jugar. Obviamente cualquier minuto que te dan en cualquier posición la intentas aprovechar. Y sí, efectivamente, de lateral fueron la mayoría de la mayoría de las veces que jugué en esos primeros años fue de lateral, posición que no me gustaba en absoluto. Las más sacrificadas que hay. Lo puedes decir ahora que no están los entrenadores. Sí, lo decía entonces, pero no al entrenador, obviamente. Si me ponía yo, encantado, muchas gracias. Gracias, mister. No le voy a defraudar. Y voy a hacer todo lo que pueda. Pero hoy en día no tanto, porque el fútbol ha
se ha desarrollado en otro sentido, Sí. pero en esa época los carrileros, los laterales, se usaban súper poco. Corrías como el que más. Insisto que esa era las posibilidades para un chaval joven de empezar a hacerse hueco en el equipo y así fue. Lateral, central y lateral ambas bandas y alguna vez centro del campo, más defensivo y luego en banda derecha. Estaba pensando que para lo joven que eras en aquella época te llevaste una buena ración de palos en forma de derrotas graves o de derrotas que dolían. Evidentemente el año 95, la final del Agua, la Liga del 96, que siempre he pensado que si llega a durar un par de jornadas más estabais ahí con Luis. Tuvieron mucho que ver en tu cambio de mentalidad posterior, porque ya en ese momento tú ya eras un jugador más asentado, como has dicho antes, habían pasado 3-4 temporadas, había pasado una retahíla de entrenadores ya también, Parreira y su ordenador, vino y se fue, Diego Luis también, Hiddink la segunda etapa, bueno, y después de ver un poco la cara amarga, ¿no? Por parte de un Valencia que llevaba muchos años sin aspirar a, yo creo que eso te ayudaría bastante a decir, bueno, estamos en un equipo que puede llegar a ser algo. Y ese cambio que hablabas tú antes de, vale, puede que no sea el que más habla del vestuario, pero el capitán, el liderazgo lo puede ejercer de muchas maneras. Bueno, eso desde el día que empiezas. Desde que llego a Valencia, obviamente no fui un fichaje de aquellos que la gente, un chaval joven, proyección, pero aún así me cayeron palos desde que llegas a Valencia, porque es un chaval joven, es bueno, no es bueno, no es tan bueno, no es tan malo. Es decir, en eso convives desde el día uno, incluso cuando eres chaval, en juveniles, ya las críticas periodísticas, este chaval es bueno, es malo, falló un gol. Es decir, aprendes a convivir con eso desde que empiezas en el mundo del fútbol. Si es verdad que todo eso te va forjando, te forja carácter y te forja seguridad, inseguridad, muchas formas de entender lo que es el fútbol y a cómo intentar mejorar tú y cómo intentar a mejorar tu entorno. Para mí lo principal es la presencia en el equipo. O sea, cuanto más juegas, obviamente la gente te va mirando de otra manera, te va aceptando de otra manera porque ven esa importancia que tienes. Como bien dices, efectivamente, a ver, hay líderes que dan grandes discursos, hay líderes que lideran en el campo, hay líderes que ponen sin hablar con un abrazo, una palmada, hay muchas formas de llevar y de liderar un grupo y yo fui forjando la mía con mi carácter y mi forma de ser adaptada a lo que en cada momento se necesitaba. Yo creo hasta que llega Ranieri y Camarasa, que para nosotros sigue siendo el capitán, pero ya sin jugar, la temporada siguiente es cuando ya yo siempre acostumbrado a Camarasa y Giner, Camarasa, Boro, Piojo, Sempere, o sea, siempre gente que llevaba toda la vida en el Valencia, que te hace entender y te ayuda a entender lo que es el club, lo que es el entorno, etcétera. Y de repente te ves, ya no tengo el apoyo de esta gente, o sea, ya estoy solo, pero bueno, ya tengo la experiencia suficiente como para, con la gente nueva que ha entrado, con la gente con, ¿no?, los diferentes ciclos, para tú ya imponer un poco tu liderazgo a tu manera y con la gente que tienes en tu entorno. Sin duda esas entre comillas, derrotas te forjan. Para mí el Valencia, desde el día que llegué, era un equipo que aspiraba a títulos todas las temporadas. No era Copa del Rey, era la UEFA y meterte siempre entre los tres primeros. Para mí el Valencia siempre tenía que aspirar a eso y tener que luchar contra un Barça o un Madrid continuamente para, bueno, estar ahí y si fallaban, pues o si tenías tú un gran año, poder aspirar a ganar la Liga. Pero el Valencia para mí tenía que aspirar todos los años a ganar algo. Efectivamente, yo creo que lo que nos ayuda es a ganarla. Y eso ocurre en el 99. Si se hubiera ganado la del 95, yo creo que los éxitos hubieran llegado antes. Sí. Porque lo que nos ayuda es atravesar esa barrera, romper esa barrera de somos capaces de ganar. Somos un equipo ganador, hemos ganado la Copa y ahora tenemos que crear la confianza de hacerlo. Eso no llega hasta que tú ganas. Y el Valencia llevaba 23 años sin ganar un título, 22, 23 años. Eso es mucho tiempo para un club que tiene que ganar títulos prácticamente de manera regular. Entonces es verdad que eso se forja. Luis Aragonés yo creo que también tuvo mucha influencia en muchos de los jóvenes que estábamos allí, en cómo inculcar ese carácter de ser ganador. Luis Aragonés no quería perder ni a las canicas y eso el Piojo, yo mismo, bueno, toda esa generación que luego se fue arrastrando en las temporadas siguientes, lo fuimos inculcando en el vestuario, independientemente del entrenador que había. Y también hay que decir que, bueno, que el club trabajó de forma excelente a la hora de fichar. Traía no solo grandes jugadores, sino gente con un carácter que se adaptaba al vestuario y a esa mentalidad rápidamente. Y eso es lo que hizo que ese Valencia, independientemente de qué entrenador había, como núcleo, como vestuario, tenía esa hambre y esa ambición de ser ganadores. Yo te digo, para mí cambia en el 99, cuando obviamente las experiencias previas son las que aprendes.
Pues aprendes de las vivencias y sobre todo de los palos. Hablando de palos, ¿recuerdas alguna crítica que te doliera particularmente en aquellos años? Lo típico que algún columnista, algún periódico, algún raje en la radio, alguna historia. Sí, muchas. Pero no recuerdo exactamente qué decían, pero te digo que forma parte de la profesión, forma parte de ser, por mucho que seas un chaval joven con mucha proyección, siempre va a haber un sector mediático que entender no, porque yo no entiendo este tipo de crítica. Puedo entender que haya periodistas que les guste criticar de esta manera. Yo no entiendo la crítica destructiva, entiendo la crítica constructiva. Y ese tipo de críticas, sobre la gente joven, no la entiendo, pero es formar parte de la profesión. Hubieron muchas. No recuerdo las palabras ni el texto, porque son cosas que vas dejando, pero a lo largo de mi carrera siempre ha habido momentos, ya no solo de juego, de críticas, algunas más justas, otras más justas, pero quiero decir, ya está, no guardo rencor a nadie y decir, tú me dijiste, quiero decir, no me las guardo de decir, tú sí, me pegaste una rajada aquella porque no, está ahí y punto, ya está, y obviamente en el momento te duele porque sobre todo cuando eres un chaval joven bien, no me formé en el Valencia, pero de alguna manera me formé dentro, ¿no? Por el año, así que es otro primer año que jugué bastante en el Mestalla, pues me consideraba de la casa, por haber estado en el Mestalla, por haber tenido esa relación con la escuela, vivía en la residencia el primer año, que desde la propia ciudad y el propio, o sea, no lo hablo de mí en concreto, sino en general a los chavales jóvenes, que ya te estén dando palos ahí cuando tú estás, digamos, empezando a arrancar, me parece un poco duro, en vez de intentar ayudar y de formar, además de una como has dicho al principio, Valencia, un club que no se cansa de sacar y de producir talento, vamos, iba a decir desde que yo estaba, no, desde antes, Camarasa, claro. etcétera, etcétera. Siempre lo pienso que en las críticas a futbolistas, todos los futbolistas tienen una madre que las lee, ¿sabes? Yo por eso en mi carrera periodística siempre he pensado, a la hora de ser más o menos justo, si tengo que hablar de que un jugador ha hecho un mal partido o un buen partido, pensar, a ver, es que la madre de este chico lo puede estar leyendo. Tu padre estaría muy encima de todo porque estaba contigo y también había sido futbolista y lo sabía, pero claro, cualquiera lo puede tener ahí, a la madre o a su familia leyéndolo y nunca es agradable. Y sobre eso que has dicho, yo tengo una teoría sobre los canteranos y es que el valencianista medio, hablo del valencianista medio, no todos ni generalizo, pero es mucho más exigente con la gente de casa que con la de fuera. Eso es general. No solo el Valencia, pasa en muchos sitios. En nuestra propia casa es más exigente con tus hermanos, con tus amigos cercanos, ¿por qué? Porque te sientes con esa confianza de poder decir cosas que al de fuera a lo mejor no le puedes decir. Pero en Valencia sí, ha habido veces que se ha sido más, hablo históricamente, que se ha sido más benévolo con gente que ha llegado de fuera y ha estado menos tiempo y se le ha permitido más, se le ha tolerado más. Sí. Al que viene de abajo, que es de casa y que entre comillas se supone que le hay que apoyar más porque es el de casa y tienes que mimarle más para que... Pero te digo, en Valencia sí, es una señal de identidad de alguna manera, sí, es una afición muy exigente, sí también, pero pasa en más sitios también. Por cerrar la etapa primigenia de Mendieta en el Valencia, has hablado antes de Luis como punto de inflexión, yo me quiero quedar en ese año 96, ahora enseguida os diré por qué. Todos los futbolistas, incluso los exfutbolistas, decís que habéis aprendido mucho de todos los entrenadores. Vale, yo ahora quiero que no me engañes no, y seas sincero, de alguno tienes que haber aprendido más que de otros, de alguno tienes que haber aprendido más. ¿Y sí, hombre, sí, siempre. ¿Cuál dirías que fue un poco el míster que te cambió, no sé, si no la mentalidad, la garra, la ambición, el punto de vista, que fue también un punto importante para ti en tu crecimiento? Bueno, yo no sé los demás jugadores, yo no lo digo y no lo digo por quedar bien, lo digo porque es así, porque de cualquiera, y te lo decía al principio, de cualquiera puedes aprender. Hasta el que te está criticando puedes aprender a cómo no actuar o a cómo no decir las cosas o a cómo revertir la situación para que esa persona le hagas cambiar de opinión, ¿no? Entonces yo de todos los entrenadores he aprendido, de algunos efectivamente más que de otros, por diferentes motivos, que me hayan influenciado en mi carrera. Obviamente, bueno, empecé en Castellón, con García Hernández, con los dos Hernández, una primera etapa formativa en la que ya empiezas a aprender. Llegando a Valencia con Hiddink, sin duda. Hiddink, a pesar de no haber jugado mucho, fue un entrenador, como te decía, que, bueno, desde las sesiones extras que hacíamos a la forma de entrenar, a la forma de dirigir y de manejar a la gente joven, esa escuela holandesa estaba presente continuamente y ahí yo aprendí, mejoré muchísimo en esos primeros años.
Héctor Núñez, sin duda, entrenador que llega y me dice, chaval, vas a jugar todos los fines de semana. Es el primer entrenador que me dice que tengo la confianza absoluta y que pase lo que pase voy a jugar. Os Entonces, cogió a varios del Mestalla, ¿no? A varios jugadores del Mestalla a la vez, pero el único que se quedó fuiste tú. Sí, Benito, Diego arriba, ¿no? Y Sánchez también estaba ya por ahí, Tárrega. Sí, eran unos cuantos que estábamos. Con él aprendí porque cuando tienes un entrenador que te da esa confianza, continuamente estás aprendiendo muchas charlas y luego, por ejemplo, a ver, quiero tener cuidado de no dejarme a nadie. Tuviste a Rielo un tiempecito. Bueno, Rielo fue el Impasse. Más que un entrenador, casi como un compañero, porque tantos años lo tuve en el Mestalla, lo tuve con Hiddink, luego tuve el solo, luego otra vez con Hiddink. Es una presencia continua que sí, luego hay mucha gente en el club que también fue cercana. Con Pedro Cortés también hubo una charla que yo la cuento porque él creo que la ha contado muchas veces y que de alguna manera también me ayudó a darme cuenta de decir, chaval, tienes que cambiar. Hay que espabilar. Dijo... Sí, no, porque me dijo justo antes, además, que fue casualidad, no cosas del destino. En el parking, antes de salir para San Sebastián, coge y me dice, mira, yo te veo entrenar, te veo jugar, tienes tiro, tienes tal, tendrías que tirar más. Y me digo, obviamente desde el respeto, no te lo tomes como una crítica, ni quiero meterme donde no me llaman y tal. Como sabes, Pedro había sido entrenador. Sí. No es que viniera uno que vendía camiones y que te estuviera hablando de fútbol, sino que era una persona que viene del mundo del fútbol. Bueno, te dice la charla, te quedas ahí y de repente, ese partido es el que meto el gol, que salva luego a Ranieri y es el primer gol que meto de fuera del área. No, metí uno contra el Valladolid, bueno, es igual, pero a partir de ahí como confianza. Y son detalles, pues eso, Luis Aragonés, Ranieri, luego ya con Cooper. Luego ya, yo creo que desde el momento que empiezo ya a jugar de manera regular, que ya tengo una presencia, también mis conversaciones y mis charlas con los entrenadores son más asiduas. Cuando eres joven no tienes ese diálogo continuo a la hora de aprender, sino sí. Dependes más de que ellos tengan esa iniciativa o que el segundo entrenador, como decía en el caso sobre todo de Rielo o de otros segundos entrenadores, el profe con Parreira, con Santana también. Era una persona que estaba siempre muy, muy encima de la gente joven para mejorar, ¿no? Obviamente he habido varios que han marcado mucho y otros con los que han marcado menos, pero quizás esos sean los que más me han marcado en las diferentes etapas. Y antes del Quasi Resport al Diario de esta semana, que es especial, vamos a hablar de Gaizka, evidentemente, y lo que significa tanto él como jugadores de su perfil, quiero llegar a ese verano del año 96 en el que te vas a los Juegos Olímpicos. Bueno, al europeo, pero te vas a los Juegos Olímpicos, coges ahí el avión con la selección y te marchas a Atlanta 96. Qué grande aquello también, todo memorias y tal. Pero es un poco tu primera toma de contacto con lo que luego sería también importante para ti, como es la selección española. Y quería que me contaras un poco la peripecia de un Mendieta ya un poco más mayor, con 23, no, Olímpico 24 olímpicos, sí. Con 22 añitos te marchas allí con el resto de tus compañeros, que pedazo de selección también teníais, y no hubo suerte por desgracia, porque al final no acabaron saliendo las cosas bien, pero la experiencia sería bonita. Sí, fuimos subcampeones con la sub-21, nos ganó Italia, la Italia de Totti, sí. Del Piero, Nesta, etcétera, Vieri, también equipazo. Nosotros, también equipazo total, con Raúl, De la Peña, etcétera. Sí, a ver, la experiencia, yo había jugado en sub-19 ya con la selección, que de hecho hace poco salía en redes sociales el torneo del COTIF, sí, que acabé jugando los dos últimos partidos de central también con la selección. Vaya. Y luego en la sub-21 que jugaba también la mayoría de las veces de lateral derecho, y luego la olímpica. Para mí la olimpiada fue quizás más especial que para el futbolista en sí, por venir del atletismo. Claro, es que la duda que yo tengo es, si tú te hubieras dedicado al atletismo, ¿podrías haber llegado a unos Juegos Olímpicos? Hombre, espero que sí. Ya te digo, mi trayectoria era buena, tenía la habilidad y la capacidad para tener récords, para tener medallas. Desde luego hubiera sido uno de los objetivos. Y bueno, lo hice de futbolista. Y sí, desgraciadamente se nos cruzó Nigeria, no, Argentina. Nigeria-Argentina fue la final, también con equipazo, estaba el Piojo, Ayala, que luego fueron compañeros. Y una pena porque España venía de ganar en el 92 con la generación de Guardiola y había un poco esa sensación de a revalidar el título. Sí. Y fue una pena que nos quedamos ahí en cuartos, creo. Pero bueno, la experiencia era tremenda. Había siempre con la sub-21 igual en el europeo, que jugó en España, pero bueno, el grupo que había era tremendo. Luego con Javi Navarro, Sietes, José Ignacio, que fueron luego compañeros en el Valencia. Y sí, la experiencia internacional siempre te abre el espectro mental y físico y futbolístico tremendo. A mí
y sobre todo el salto ya en la absoluta. En la sub-21 ¿no? Al final son muchos años coincidiendo con muchos compañeros y es ya como casi de casa, pero el salto ese a la selección absoluta y el impacto que tiene a nivel personal colectivo es importante. Obviamente con sub-21 también, pero ya no tanto como la absoluta. Vamos a hablar de la absoluta enseguida, pero antes, como todas las semanas, vamos con el editorial. Te interrumpo solo 30 segundos. ¿Sabes qué futbolista pasó sin pena ni gloria por el Valencia y acabó fichando por el Real Madrid? ¿Has oído hablar del gol que nadie vio en un Valencia-Manchester? ¿Te han contado lo que supuso el paso de Koeman por el banquillo de Mestalla? Paco Gisbert nos sumerge en las historias menos conocidas del Valencia en Zona VCF. Está disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Zona VCF. Búscalo y ya no te molesto más. 3, 2, 1, 0. Quasi res porta al diari. Quasi res porta al diari. Hoy, aprovechando que tenemos con nosotros a uno de los más grandes del último medio siglo del Valencia, me gustaría recalcar una cosa que de pequeño me hacía mucha ilusión y que ya de mayor, metido en faena y en esta profesión, se sigue agradeciendo una barbaridad, que es escuchar a los protagonistas hablar en primera persona. Algo que con tanto fútbol moderno se está perdiendo bastante y que sorprende a los seguidores de un equipo cuando lo escuchan alguna vez. Conocer a la persona que hay detrás del futbolista, a lo que veis por televisión, a lo que veis en las fotos de los periódicos, siempre hay una persona detrás. Para mí, el 99% de las veces, la persona es muchísimo más interesante que el jugador. Y por eso, a mí, entre otras cosas, la figura de Mendieta y de muchos otros futbolistas, no me quiero olvidar de nadie, nos resulta tan fascinante, porque tiene mucho que contar. Ya lo estáis escuchando, ese chaval con 20 años que no hablaba, se ha convertido ya con 46, creo que tienes, No se calla, prácticamente. Sí, en un tío que no para de hablar, y eso es maravilloso, porque en activo normalmente siempre es mucho más complicado contar las cosas, y porque creo que en programas como este, estas historias merecen quedar fijadas para siempre. Eso es cultura de club, eso es lo que hacemos aquí, y espero de verdad que alguno de vosotros que estáis escuchando el programa y que tenéis preguntas sobre Gaizka, sobre su vida, lo que pensaba, lo que hacía, sobre su relación con el Valencia antes, durante y después de pasar por el club, espero de verdad que escucharle os sirva para entender mucho mejor a la persona que hay detrás del futbolista. Selección absoluta. Antes, una duda. ¿Cuántas veces fuera Athletic Club a por ti en esos años? No lo sé. Son varias, sí, son varias del Athletic, de la Real, de varios clubes. En esa etapa hasta que en 96, 97, 98, por lo menos un par de veces seguro. Sí, por ahí. Son años que, sin ser regular en el equipo, pues diferentes etapas y presidentes y direcciones deportivas del club, tanto a mí como a mi entorno, nos vienen con ofertas. ¿Te quiere tal? ¿Quieres ir cedido? ¿Quieres que te vendemos? ¿Que nos venden tal? Y la respuesta siempre era muy sencilla para mí, era no, yo quería quedarme en el Valencia. Uh-huh. Desde mi entorno entendíamos que la cesión lleva un riesgo, depende obviamente de dónde vayas, cómo vayas, entendíamos que era un riesgo y que en esos momentos o en los diferentes momentos o etapas no merecía la pena y valía más o tenía más valor quedarme en el club y seguir trabajando en esa continuidad y en esa, al final, que es lo que yo quería y por lo que había ido al Valencia para llegar a un club y tener esa presencia, ese impacto y esa regularidad y llegar a ser alguien importante en un club como afortunadamente luego llegó a ser, ¿no? Entonces, ¿cuántas? No lo sé, pero fueron varias, sí. Esas conversaciones que tendrías con tu agente, con Alberto Toldrá, que por cierto es protagonista este mes en la revista Plaza precisamente por un reportaje sobre las paellas, sobre las famosas paellas de los viernes que tú te comerías más de una y más de... Maestro. Un auténtico maestro. Esos son los años en los que la situación de Gaizka cambia radicalmente a raíz de un título, la Copa del Rey, y a raíz también, lo ha dicho él antes, de un debut con la selección española que luego pasaría a formar parte del roster habitual en los años siguientes. Un debut que, por aquello de las casualidades, se produce el día de tu cumpleaños, se produce en Mestalla y se produce para mí en un momento clave de la historia del fútbol español que casi nadie se acuerda. El día que le metéis 9 a Austria y que hacéis un partido que se ha parecido mucho a la selección de después, a la selección del toque, del juego, del tal. Veníamos de la furia, Gaizka, veníamos del equipo de garra, de tal y cual, y de repente esa noche tú sales a jugar en la segunda mitad
por Valerón, estaba viéndolo hace un rato también, y joder, qué momento, ¿no? Para un chaval pues, debutar en la absoluta, en tu casa, tu cumpleaños, un partido histórico, metéis 9 al rival, mejor imposible. Sí, fue el debut soñado, desde luego, por todo lo que estás mencionando. El cumpleaños siempre me coincidía en fecha FIFA, con lo cual más o menos estaba habituado ya a celebrar mi cumpleaños con la federación y los compañeros de equipo. Pero que coincidiera eso, el debut en Mestalla fue espectacular. Además creo que jugamos Mestalla y luego Villarreal, con lo cual, y en Villarreal marqué un gol. Entonces fue una semana épica, aquello inolvidable en todos los aspectos. Y es verdad que sí, que bueno, Camacho, que era el entrenador, venía de esa generación de la garra, la garra, la furia roja, los cojones, venga, hay que luchar, tal cual. Realmente queríamos un equipo y futbolistas en la liga y en España para jugar y saber ganar jugando de otra manera. Y selección con Camacho era lo que se imponía. Guardiola, Valerón, Raúl, De Pedro, Munitis, Hierro, Nadal. Fran estaba por ahí en un momento álgido. O sea, me refiero jugadores de toque, de mucha calidad y de mucha capacidad. Y efectivamente ese partido fue espectacular en cuanto a juego. Uno de esos que el marcador refleja lo que ocurrió en el campo. Y bueno, ya yo creo que eso fue un poco la línea que cambió, como bien decías, la línea en cuanto a España a partir de ese momento, no exactamente, pero bueno, con Camacho, a jugar ya de otra manera en el fútbol en cuanto al perfil de futbolista y de fútbol. Si hubiera algún chaval que de repente tomó conciencia de lo que es el juego de la pelotita en ese año 99, evidentemente tenía que hacerse fan tuyo, porque principio de año el partido contra el Madrid, el 6-1, el 6-0, perdón, luego la Copa del Rey, entre medias el debut con España. Sería, supongo, un año que para ti se han cumplido ya 21. La gran pregunta que no me gusta hacer, pero la tengo que hacer, es si de verdad 21 años pasan rápido o dices, joder, ya estamos ahí. Rápido no, súper rápido. Súper rápido, ¿no? Pasan súper rápido, sí. Cuando además decías, estos días que volvíamos a recordar las finales, la Copa vendrá ahora y tal, la Copa del año pasado, y lo hablamos entre compañeros, exjugadores. Hablas de estos partidos como si fuera hace 4 años. 2 días, sí. Sí, esto fue la semana pasada. Y te pones, claro, hace 20 años. El tiempo efectivamente pasa a una velocidad bastante... Preocupante. Preocupante, sí. La palabra. Da miedo. El camino de la Copa, Gaizka, para ese título. Lo que hemos hablado del Real Madrid, lo que fue ocurriendo posteriormente. Sois una apisonadora. Llega efectivamente la final y demostráis que sois una apisonadora. Yo quiero saber un poco cómo llegáis a ese punto de ser un equipo tan fiable, tan regular, porque nadie al principio de la temporada lo hubiera dicho que ibais a ser tan demoledores. Con el Piojo, contigo en el centro del campo, con esa medular que se empezó a formar esos años de Farinos, que empezaba a subir también, Albelda, que había vuelto del Villarreal, que luego se fue incorporando, de Gerard la temporada siguiente, de Cañete bajo palos, que llevaba un par de años ya. Yo no sé de dónde salió, pero ese equipo salió de una conjunción de muchas cosas a la vez, entiendo. Sí, es efectivamente. Como te decía también en un momento antes, ahí es el club y un poco de suerte, porque es verdad que tú vayas fichando durante unos años y que prácticamente, no todos, pero que prácticamente es algún equipo de ese nivel, que luego tú eres capaz de vender al Barça, al Inter, al Lazio, etcétera. Uh-huh. O sea, estás nutriendo a los mejores equipos de Europa gracias a lo que se ha ido recolectando durante un tiempo. Y ahí hay parte que darle el mérito al club y luego obviamente a los propios jugadores. Hay una etapa dura en la que cuesta adaptarse, ¿no? Y la que cuesta cuando llega Ranieri a esa mentalidad italiana, a esa forma de trabajar, en la que nos costó, ahí estaba Zubizarreta creo todavía, y en la que nos costó hacerle también entendido porque estaba Zubizarreta, porque fueron los veteranos. Me acuerdo que decirle, a ver, señor Ranieri, usted ahora está en España, no se puede entrenar a las 3 de la tarde, no se puede correr como si no hubiera un mañana, hay que usar la pelotita esta. Y ahí hubo unos tira y afloja, intercambios, ¿no? Sí. Intercambios de eso, de entender cada uno lo que era y lo que quería, lo que se necesitaba, para que luego, afortunadamente, llegó lo que llegó un equipo que tácticamente era increíble, que físicamente espectacular, que luego diferentes jugadores van madurando y explotando en diferentes momentos
en la capacidad goleadora, en la capacidad técnica, táctica. Luego entrará quien entra, decías tú, Farinós, Luis Milla, Anglomá, Carboni, jugadores que podías pensar, estos señores que vienen aquí a llevarse el dinero y luego han jugado muchos más años dando un rendimiento espectacular, con lo cual sí, son muchos ingredientes, pero que afortunadamente para nosotros se unen en un momento, y es verdad que luego el trabajo de los propios jugadores, de los entrenadores, de mantener ese espíritu en ese vestuario, porque al final si un vestuario dentro no funciona, luego en el campo tampoco se ve. Y ahí, lo que te decía un poco antes, ¿no? Esa forma de entender lo que es Valencia, un vestuario, los jugadores, se fue transmitiendo de unos a otros y se fue conservando a medida que jugadores iban y venían, y perduró pues prácticamente casi 10 años, ¿no? Yo creo. Con lo cual creo que ahí todas las partes involucradas hay que darles el mérito y la importancia que tiene para que un equipo esté tanto tiempo ganando títulos como el Valencia. No es fácil, lo hemos visto hace poco. Bueno, el Valencia y cualquier equipo. 2 sobre ese año 99. La primera, ¿has visto a Mestalla alguna vez tan enardecida como la noche de los 6 goles al Madrid? No. Es la noche, ¿no? Para mucha gente. Es la noche, sí, es la noche. Bueno, y de hecho en alguna fecha señalada aún llega algún meme por ahí como diciendo, recordando... Soy San Marino, ¿no? Sí. No, la verdad es que no. A ver, luego llegaron las noches de Champions con las eliminatorias a Madrid también, Barça, etcétera, pero de como esa, no, yo creo que hay pocas. Sí. Y la otra de ese año 99 es que seguro que te han hecho la pregunta 200 millones de veces respecto al gol contra el Atlético de Madrid, y yo te la voy a cambiar porque yo siempre he jugado de defensa, claro. Y en esa jugada de 4 toques de pecho, pierna derecha, remate con la izquierda, yo no dejo pensar en el pobre Aguilera. Sí, en Aguilera y en Biel, creo que es el otro que está a su lado. ¿Te dijo algo? ¿Has hablado con él después? ¿Te dijo, tío, me has retratado aquí en el gol que lo han repetido 200 millones de veces? Porque eso tiene que ser duro también en las repeticiones. Siempre vemos al que marca los goles, pero al pobre defensa que cae de culo sentado, eso es un trauma, tío, para la gente. Pajes del oficio. Sí, o tu amigo Alcorta, yo qué sé, Alcorta también, en el famoso gol en Bilbao, que acaba por los suelos y luego encima se hace una canción sobre el gol. Valencia intenta entrar, Mendieta por el centro, se va a ir por velocidad, Mendieta puede dejar mal ángulo, sigue Mendieta, recorta Mendieta, se queda sin ángulo, hay quiebra de nuevo para Mendieta, golazo de Mendieta. Impresionante, San Mamés de pie. San Mamés de pie. De pie para aplaudir al visitante. Solo pasan estas cosas en este campo, porque aquí los aplausos no se dan como castigo al propio equipo, sino como reconocimiento real al visitante. Mendieta acaba de matar al Atleti 0-3. He puesto la tele y había un partido y Mendieta ha marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste un momento justo antes de ir. A los defensas los no... amargados. Bueno, prefiero estar en ese lado. Seguro que estoy en algún vídeo por ahí también retratado. No, bueno, gajes del oficio. Con Aguilera creo que también estaba Santi por ahí, que luego fuimos compañeros en la selección y tal. Igual alguna broma, joder, menudo golazo, ¿no? Menudo la que liaste, algo así, pero siempre desde el respeto con Alcorta, igual con Rafa una vez hemos coincidido, con amigos en común también. Pero desde el lado simpático, quiero decir. Y ellos mismos también, la que me hiciste o la que hiciste, pero siempre desde el punto de vista gracioso. Porque lo que te digo, hoy están ellos y mañana soy yo el que está con el vídeo haciendo la voltereta o comiendo el recorte. Por eso siempre hay que intentar estar en el lado positivo, ¿no? En el lado en el lado bueno. No, pero en el lado de grandes tragedias que se evitaron, también pienso en el pobre Sergi Barjuan el día del gol contra el Barça. Porque él no lo ha pensado, yo creo que no se dio cuenta, pero cuando tú disparas de fuera del área al centro de Ilie, si llega de verdad a meter la cabeza, tenemos un problema, ¿eh? Porque la enganchaste perfecta. Sí, yo creo que él, de hecho, en el salto hace como un poco... Hace así. Salto, porque tengo que saltar, pero yo la cabeza a eso que viene por ahí no lo voy a poner, porque me la arranca así sin más. Pero eso yo creo que es el instinto innato de cuando estás en la barrera igual. O sea, si tú te viene un balonazo, no vas a decir, venga, va, aquí estoy machote, a ver si te da palo, ¿no? La reacción innata natural es de decir, si me das en el lado, que mejor que si me das de frente. Hombre.
das, pues igual casi que también. Todos los goles de aquella época, gracias, como no, a Pedro Cortés, que le animó a disparar desde fuera del área. Lo vamos a ver. Como se entere de que estamos diciendo esto de él, se va a inflar como un gallo. Gracias. Sí. De todos aquellos, ¿te quedas con alguno en particular? Porque además se han repasado muchas veces los goles que han marcado y tal. Tampoco quiero incidir en eso, pero si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería? A ver, para mí, esos tres, y siempre pongo también el de Numancia, que hago una vaselina un poco desde la esquina al palo contrario, al palo opuesto, que también considero por dificultad. Esos 3, 4, por diferente dificultad técnica, los tengo ahí, ¿no? Son esos goles que cuando eres jugador estás pensando y ves vídeos de otros jugadores y me gustaría meter este gol, si algún día estuviera en esta posición, te mentalizas y piensas. Y el de San Mamés para mí es el primero, porque además cronológicamente es el primero de esa serie, digamos, de golazos, porque es San Mamés, porque es Bilbao, por el gol en sí también, por toda esa serie de circunstancias. Pero claro, el de la Copa del Rey es que también es un golazo por diferentes recursos técnicos y es una final. Entonces ahí entre los dos es un debate. Si fuera uno, seguramente el de la Copa, por ser una final, que las finales siempre añaden un valor extra y además estar en el lado ganador. Porque si metes un golazo pero no la ganas, como que dices, casi que cambio el gol por la Copa, ¿no? Pero si tienes la fortuna de marcar el gol y que encima ayude a ganar la Copa, seguramente el gol perfecto. Elige uno de los dos para que te ponga ahora mismo, porque los tengo aquí. Pues el de la Copa, va. ¿Copa del Rey? Venga, vamos para allá. Hacia Ilie. Está Vlahovic, también Claudio López llega. Fíjate cómo acompaña el Valencia, mira desde dónde viene Englomá. Bueno, Mendieta lo acaba de hacer. ¿Qué cosa acaba de hacer Mendieta? Bueno, qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. Lo que acaba de hacer Mendieta, todo el estadio. Bueno, evidentemente yo creo que hasta seguidores atléticos. No hay más remedio que reconocerlo. Fíjate cómo controla el balón, cómo piensa que le van a entrar. Fíjate, ahí, qué maravilla. A los tres. Y no duda ni un instante. Mendieta lo que acaba de hacer. Yo me quedo con la reflexión. Mitchell por un lado y luego José Ángel de la Casa. Y José de la Casa también, los dos. Que está absolutamente fuera de sí diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Y la celebración, que nadie se olvide de eso. Porque te vas absolutamente... Tú eres un tío de celebrar. Yo la celebración, de hecho, ni me acordaba, porque ya entras en una fase de trance. Claro. Sales corriendo, como puedes dar una voltereta, como puedes saltar a la grada, ¿no? La reacción es impredecible. Me da por correr y ir a abrazar compañeros, creo que voy a abrazar a él y luego el Piojo. Pero eso te sale. No, en ese momento no soy consciente de lo que estoy celebrando. Es que yo la imagen que tengo de ti celebrando goles es puñito en alto y tranquilo. Sí, te iba a decir, realmente no celebraba, no era de celebrar. Eras un tío muy, en ese sentido, bastante pasota. De, sí, he marcado y tal, venga, vamos al centro del campo, vamos a defender bien y tal. Pero es de las pocas veces que sí que te he visto como fuera de tus casillas, celebrando, porque supongo que valía la pena, ¿no? En el contexto en el que estabas. Lo que te decía, porque eres consciente de que la dificultad del gol, aunque a lo mejor no tienes la visión 3D como tienes cuando luego vi las imágenes, pero eres consciente de que has hecho algo fuera de lo normal, lo habitual, y que además es una final. Y que además para mí esa final, cuando me dice el míster, no, es que tienes que jugar de lateral izquierdo. No sabía si estamparlo contra la pared, si darle de palo, secuestrarlo para que... Mandarlo a Italia otra vez. Ranieri, vete, Claudio, vete. Pero entonces fueron muchas cosas las que en ese momento explotas y celebras como te sale. Y aquí lo vamos a dejar, en la victoria del Valencia en la final de la Copa del Rey del año 99. La semana que viene, segunda parte de la charla con Gaizka Mendieta. Hablaremos de los 20 años desde la final de París y recorreremos junto a él, partido a partido, la Champions 1999-2000. Ya os digo que no tiene desperdicio. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Plaza Podcast.